Dios lo bendiga, mis amados. El Señor es nuestra fortaleza, nuestro ayudador. Sigamos adelante. Tantas cosas en esta tierra, mi hermano, que uno no sabe la realidad. Le pido al Señor que ordene todas las cosas, que Él haga su voluntad y que Él ayude a mis hermanos, a mi familia, a nuestras familias e hijos, mi hermano, conforme Él quiera. Eso es lo que está guardado en mi corazón, porque no sé qué pase, mis hermanos. No sé qué pase. Pero mi confianza es Cristo y en Él se regocija mi alma. Y Él haga actuar y hacer tontamente a mis enemigos y me dé la victoria. Conforme su voluntad, mi amado, mis amados, no queramos más que su voluntad. Primeramente, podemos exponer lo que queremos, pero primeramente la voluntad de nuestro Señor es perfecta. Para nosotros, aunque no lo parezca a nuestros ojos, o aunque no lo queramos creer. Pero los que creemos nos convencemos de que así es, realmente. Bueno, mis amados, sabemos que estamos en los últimos tiempos, son tiempos finales. Debemos estar predicando la palabra, debemos estar en las cosas del Señor, guiadas de nuestro Señor y guiadas por el Espíritu Santo, prevaleciendo, afirmándonos a la palabra, a Cristo, al Verbo y a su Espíritu Santo. Porque ustedes saben que sin Él nada podemos hacer, está escrito. En palabras sencillas, sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, mi hermano. Y está más que claro, porque todos los que no tienen al Espíritu Santo, mi hermano, andan en fábulas, doctrinas de demonios, cosas engañosas, cosas que no aprovechan para el reino. Entonces, no seamos ciegos. No tienen entendimiento, andan vendiendo las oraciones, andan vendiendo oraciones como que es un mercado para que todos le pidan oración y piden ofrenda. Y así, mis hermanos, porque la ofrenda en este último tiempo ya no es algo voluntario, sino que es una exigencia. Una exigencia que el que no da ofrenda, el que la da, habla mal del que no da. Y solo Dios sabe, mi hermano, si lo hacen de mal corazón o en realidad es porque no tienen. Entonces, nosotros no debemos juzgar las cosas de Dios. Dios sabe, mis hermanos. Dios es el que va a juzgar. Dice, yo vendré y pagaré a cada quien conforme sus obras. Entonces, nosotros vivamos confiados en el Señor, como lo hemos dicho en otro video. Sigamos adelante. Las cosas a veces parecen difíciles, mi hermano, pero con el Señor podemos todo. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Como les digo, mi hermano, el enemigo va a traer todo lo que él dispone, todo lo que él posee para dañarte, para rasconearte tus huesos si fuere posible, o sea, traerte problemas de la nada cuando tú quieres confiar en las personas, tú quieres que no haya problema, mis hermanos, pues ellos de parte del enemigo te van a fallar igual. Y aparte, pues, hasta con amenazas. Pero bueno, mis amados, es parte de lo que dice, que de la abundancia del corazón abra la boca. Pero no me abunda tanto, porque lo importante es la palabra de Dios. Les quería compartir palabra escrita, mis hermanos, en Job 18. Tiene un título. Dice, Bildad describe la suerte de los malos. Respondió Bildad, Shuhita, y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos, porque somos tenidos por bestias, y a vuestros ojos somos viles. Oh tú que despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa? ¿Y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la celda, la centella de su fuego.
La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, y afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda de todas las partes. Lo asombrarán temores, y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado el quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel, y a los miembros devorará el primogénito de la muerte, o sea, el primer muerto. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá en la tierra, y no tendrá nombre. Por las calles de la luz será lanzado a las tinieblas, y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este está el lugar del que no conoció a Dios. Bien, mis hermanos, aquí podemos ver lo que el Espíritu Santo dice para los impíos, cómo su vigor, su fuerza se quitará con hambre. O sea, veamos lo que viene, mis hermanos. Se quitará con hambre, que la luz que él cree que es luz se apagará. Perdón, mis hermanos. Se apagará, que su lámpara y todo lo que parece vigoroso en él será como nada, sus pasos serán acortados. O sea, quiere decir que él se va a pronosticar vivir para siempre. Se va a pronosticar vivir para siempre sobre esta tierra, y haciendo su mal, su pecado, destruyendo, haciendo mal a los que no hacen mal, persiguiendo a los que no hacen mal, y sus pasos serán acortados. Es lo que está escrito, dice, y por causa de mis escogidos los tiempos serán acortados. Porque si no fuese así, ninguna carne sería salva sobre la tierra, o sea, ningún viviente humano. Entonces, mis amados, aquí podemos ver muchas cosas, pero hay un punto muy importante, a mi parecer, y el discernimiento en el Espíritu Santo. Porque a cada uno, mis hermanos, se nos da gracia, como decía Pablo, porque creo en el Señor, que tengo un lugar de estima en el Señor, como para aconsejaros qué debéis hacer o qué es mejor hacer. ¿Por qué? Porque Él sabe en el Espíritu Santo que los siervos de Dios, pues ya tienen, cuando tienen un lugar en estima en el Señor, pues también pueden aconsejar y dar algo de su parecer en el Señor, lo que conviene. Pero déjenme buscarlo, mis hermanos. Dice, y su mismo consejo lo precipitará por red, será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Ya. O sea, el mismo consejo de los malvados, el pecado, la desobediencia a Dios, el rechazar a Cristo, el vivir en pecado, el andar aconsejando más que predicar a Cristo, aconsejando más las riquezas, que la solución son las riquezas, las comodidades y las cosas de este mundo. Eso anda en sus bocas. Ese mismo consejo, esa misma es malla a sus pies. Es como cuando quieren pescar y tiran una malla, y la malla ya está tirada y los peces andan ahí. Y ya son pescados. O sea, ya los atraparon. Pero los peces todavía andan ahí y no se han dado cuenta.
Eso es la malla. Dice, a su mismo consejo lo precipitará por red. La red, usted sabe lo que es una red, también es una malla en teoría. Lo precipitará por será echada a sus pies y sobre mallas andará. O sea, ya está atrapado ya. ¿Se dan cuenta? El detalle importante. Y habla de que no serán recordados, o sea, van a ser echados al infierno, serán castigados en el padre de la muerte. El padre de la muerte es Satanás, pues él fue el primero que murió. Dice, asimismo consejo lo precipitará, por red será echada, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar. Lazo prenderá su calcañar. Se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra. Miren el detalle importante. El impío, el pecador, dice, se afirmará trampa contra él. Y la trampa lleva una cuerda que es el que acciona la trampa. O sea, cuando tú tocas esa cuerda o pisas eso, se activa y caes. Y te caes preso ahí. ¿Ya, mis hermanos? Y yo lo vi también en una visión y un sueño que no lo dijo así clarísimo, pero me lo demostró claro. Que también, pues la tierra es una trampa. Pero aquí lo veo en la Escritura. Y fue guiada por el Espíritu Santo, mi hermano, porque por lo general en el Antiguo Testamento no lo he estado leyendo ahora, pero es más comprensible lo espiritual en el Nuevo, para cierto entendimiento, mi hermano. Por algo a veces mucho más fácil cuando comienzas a entender lo del Nuevo Testamento, pero cuando ya sigues, te das cuenta que en el Antiguo Testamento está escrito lo mismo, con otras palabras, pero lo mismo, el mismo espíritu, el mismo entendimiento. Pero entonces, mi hermano, dice, se afirmará la trampa contra él, su cuerda está escondida en la tierra. Ya, mis hermanos, la trampa, la cuerda, es algo que pum, te acciona. La cuerda está escondida en la tierra. O sea, el peligro está aquí en la tierra. La red también. La red que pisamos, las comodidades, las tecnologías, el dinero, todo lo que nos desvía del reino de los cielos, todo lo que nos desvía de la verdad de Cristo, todo lo que nos desvía de la humildad, del amor, de la paciencia, de creer a Cristo Jesús, creer a la palabra verdaderamente, amarlo sobre toda la fuerza. Todos esos distractores están aquí en la tierra. Y esa cuerda que nos va a atrapar está aquí en la tierra. Esa red y esa malla es esta tierra, mis hermanos. Entonces no debemos vivir confiados en las cosas de la tierra. No debemos vivir confiados en las cosas de la tierra, mi hermano. Debemos vivir trabajando para nuestro Señor. A eso fuimos llamados, mi hermano. No que no podamos tener nuestras empresas, nuestros negocios, como vender, comprar. Es lo correcto, mi hermano. No me voy a dedicar a vender cigarros si sé que matan a las personas. No me voy a dedicar a vender alcohol y darlo a las personas hasta que se embriaguen y se destruyan, mi hermano. No voy a hacer un bar. No voy a decir que soy de Dios haciendo esas cosas. No voy a vender drogas que sé que matan a las personas. No, mis hermanos. ¿Cómo podemos decir? O sea, es un pequeño punto de vista, pues el tema puede ser más extenso. Decir que soy cristiano mientras ando sacando ganancia del evangelio o sacando ganancia de cosas que destruyen a los demás. Que destruyen a los demás, mi hermano. Que hacen daño a los demás. O sacando ganancia en sobremanera del evangelio. Vendiendo el evangelio con mentira aparte. O sea, vendiendo un veneno.
un Satanás vestido de luz. Entonces, mis amados, debemos ser claros. Aquí nos dice claramente en el Espíritu que la trampa y la red están aquí en la tierra. Y no se ha salido del Nuevo Testamento ni de las palabras de Cristo, porque para mí siempre es el mismo Dios. Y el entendimiento en el Espíritu es el mismo. Porque Cristo dijo que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, o sea, el amor de Dios no está en él. Y en traducción, el amor de Cristo no está en él, y en otra traducción, el amor del Espíritu Santo no está en ti. O sea, maneras diferentes de decir un mismo espíritu. Entonces, el que ama más al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Eso quiere decir que no amemos más este mundo por algo, mis hermanos, porque aquí hay trampa. Él nos vino a aconsejar siempre a amar el Espíritu, amar a Dios sobre todas las cosas, más que todas las cosas de este mundo. Porque todo lo que está en este mundo, mis hermanos, mientras no se acerquen verdaderamente a Dios y le busquen verdaderamente a Dios, ellos van a ser instrumentos. ¿Se acuerdan el sueño y visión cuando le decía que yo iba a buscar una persona a un lugar muy lejos, la subía sobre mis hombros y sabía que iba a ser imposible nadar contra un río con aguas turbias de corriente muy ancho, pero tenía que meterme ahí? Y me acuerdo que al meter mis pies ahí para ver la fuerza, era una corriente muy tremenda que arrastraba con todo. Y así es el pecado, mi hermano, y hoy en día está peor, arrastra con todo. Nadie quiere oír a Cristo, nadie quiere oír la verdad ni lo que parece imposible para los pecadores cumplir. Nadie, sino que mucho más fácil es caer en adulterio, fornicaciones, mentira y en cosas que no son de Dios. Mucho más fácil, te arrastra mucho más fácil, porque las cosas se dan para eso aquí. Pero entonces, mi hermano, recuerdo que yo decía, va a ser imposible en mi corazón, pero confío en usted, Señor, y al final puse mis pies para tantear qué había abajo del agua, que no se veía, porque era un agua engañosa. O sea, aparte que ya se veía peligrosa, pero era más engañosa. Cuando metí mis pies, sentí cómo me jalaban hacia abajo, cómo me tiraban hacia abajo. Y dije, no, dije yo, esto está peor de lo que yo me imaginaba. O sea, dificultades, cosas de este mundo, cómo te tiran hacia la tierra. Eso hace el enemigo, mis hermanos. O sea, con cosas legales, con cosas, todo lo que él tiene dominio, él quiere tirarte tu alma hacia este mundo. Y todo, mis hermanos, acá abajo, si son personas y no se han entregado a Dios, él tiene dominio sobre ellas para dañarnos en el Señor. Puede utilizar hasta nuestra propia familia, aún los más cercanos que queramos tener. Por eso en nuestro corazón tenemos que guardar el orden que está escrito. Dice que el que ama más, no que no los amemos, mi hermano, sí, en el Señor debemos amar hasta los pecadores que no conocemos presencialmente. Cuanto más, mis hermanos, también debemos amar a nuestras propias familias, predicándole el Evangelio, predicándole la verdad y siendo constantes en ello, para que se salven. Eso es amor, mis hermanos. El orden que está escrito y preestablecido por Dios y el reino de los cielos. Dice el que ama más a padre, madre, hijos e hija, más, y aún su propia vida, que ama a padre, hijo e hija, más que a mí, y aún su propia vida, no es digno de mí. O sea, ni aún nuestra vida podemos ponerla por obstáculo entre nuestra relación con Dios. O sea, Él es primero. Y que todas las demás cosas, padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, todo, no debemos ponerla antes que a Dios. No debemos hacer ídolo de alguno de ellos. No, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces ese orden es el perfecto. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos no tiene entregada su vida a Dios, el enemigo lo va a estar utilizando para jalarte hacia la tierra o tirarte hacia la tierra a los pies, tal cual como yo los percibí en ese sueño y visión, donde ponía mis pies, mis hermanos, y me tiraba los pies hacia abajo. Aparte de que la corriente era tremenda, una cosa que llevaba hasta piedras como yo la vi ahí. O sea, piedras gigantes, podía arrastrar con todo.
Al final pues terminé diciendo, Señor, yo todo lo puedo en usted, aunque parezca imposible. Y me tiré y pues desperté en cierta dificultad y agonía. Y me tiré. Y creo que físicamente también ya lo hice. Ya lo hice. Creo que eso ya pasó. Yo lo vi cuando no pasaba. Bueno, mis hermanos, esa es la red, ese es el engaño que hay acá abajo. Es la red que ha tendido el enemigo. Por eso acá vemos tan natural, cada vez más natural, porque la red está tendida. Y hay un proceso en la red que tú estás recién tendiendo la red y corres el peligro de que todos se te escapen, todos los peces se te escapen. Y no tienes cómo atraparlos porque aún no has extendido la red. ¿Te das cuenta? Porque tú recién estás extendiendo la red y la red sí atrapa, pero ellos pueden huir, tienen mucho por donde huir todavía. Así fue al principio, al comienzo, en las cosas de esta tierra. Pero ya estamos en los últimos tiempos, donde la red está extendida ya alrededor del mundo entero. Y cuando la red está extendida ya, aún cuando estás pescando, los peces ya están atrapados. Ya están atrapados. Tú ya extendiste la red y ya la tienes lista. O sea, levantada donde ya no puede escapar ninguno. Pero está ahí la red. Y los peces aún creen que están en donde ellos pertenecen. Donde ellos se sienten libres. Porque son redes y tienen gran espacio dentro. Entonces los peces aún sienten que es el agua que ellos siempre han estado, el lugar donde ellos siempre han estado, pero la red ya está extendida y ellos están dentro de esa red y no se han dado cuenta. ¿Entienden, mis hermanos? Entonces, mis amados, Espíritu Santo. Entonces, mis amados, aquí ya es igual. En este último tiempo, mis hermanos, vemos cómo andan homosexuales. El mundo les da sus derechos. Hasta niños pueden tener, mi hermano, qué terrible. Que si ellos mismos no tienen cuerdo el sentido de lo que aman o lo que son, y hacen cosas hombres con hombres, mujeres con mujeres, en su confusión, ¿qué harán, mis hermanos, cuando disponen de niños en sus manos, a su cargo? Si hay dos personas que no están bien en su conciencia, no están bien, no saben dónde ni cómo ir ni qué hacer. Si entre ellos mismos no se respetan, ¿qué van a hacer con esos niños? Me da pena, mi hermano. Tremendo. Entonces, mis amados, el homosexualismo, aborto, droga, política, riqueza, afanes de este mundo y tantas cosas, mis hermanos, que son la red que nos ha extendido el enemigo. Hoy en día la red ya está muy lista para atrapar a todo lo que pueda, porque dice que si fuese posible engañará a uno de los escogidos. Y esa palabra no queda hueca o no queda vacía, mis hermanos, como diciendo, no, imposible, ¿cómo va a pasar así? Porque lo estamos viendo en nuestros propios ojos y así está sucediendo. Porque hay tanto evangelio del diablo, de prosperidad, que también está en la red de engaño. Falso profeta, falsos cristianos, falsos, dejando un mal testimonio del cristianismo y del reino de los cielos. Que ya cuando tú dices cristianismo, el mundo piensa que el cristianismo es más problemático que los que no son cristianos, que es más enredoso, que es más problema. ¿Por qué? Porque ellos ven a los cristianos que andan en pleito,
A los cristianos que andan en fornicación, en adulterio, en divorcio, los engaños del enemigo, mis hermanos. Pero a los verdaderos hijos de Dios, a los que guardan su palabra, no los ven, porque son pocos. A los que es pueblo escogido por Dios, nación santa, no lo ven, porque son pocos. Entonces, mis hermanos, la red ya está tirada. Y si fuese posible, va a atrapar aún a los escogidos. Por eso hay tanto cristianismo falso. Tanto cristiano falso ya atrapado. Que dice que es de Dios, que ama a Dios, pero no le importan las cosas de Dios. Anda en los afanes de esta tierra, anda en las cosas que no convienen en el Señor. Entonces ahí podemos ver la realidad. Que realmente, si fuese posible, va a atrapar o va a engañar aún a los escogidos. Y ya lo estamos viendo, mi hermano. Ya lo estamos viendo. Porque eso sí, realmente es una trampa muy grande, mis hermanos. Yo cuando comencé los caminos del Señor, yo tuve mucha confusión al ver la iglesia, al ver a los que siguen a Cristo. Porque cuando es el primer amor, mis hermanos, que debemos conservar, es amar a Dios sobre todas las cosas y hacer cosas todo por Dios, hacer locuras por Él, porque lo amamos de verdad, es un primer amor. Y aunque, perdón mis hermanos, aunque a los ojos del mundo parezca fanatismo y parezca muchas cosas, no, mis hermanos, solo es el primer amor. Entonces, mis amados, yo llegué a un momento, mis hermanos, llegué a pensar, pues yendo a iglesia y viendo en el internet, y le preguntaba a mi Señor y a mi Padre, le decía yo, Padre, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que no, usted no le exige tanto a la humanidad para salvarse? ¿Será que de verdad Él no exige? La verdad que Él nos da todas las cosas para poder hacerlo por medio de su gracia y su Espíritu Santo, que es el mismo. Entonces, pero imagínense el ataque grande del enemigo con las religiones y los cristianos falsos, mi hermano. Por eso puede engañar aún a los escogidos, y se los digo por experiencia propia. Porque engaña a gente que realmente Dios la cambió y le restauró y lo bautizó con el Espíritu Santo. Pues ahí, en ese grupo, me injerto en el Señor como ejemplo. Pero como niño en Cristo, recién comenzando, mi hermano, se vino esa confusión a mí, porque uno ve que el Espíritu de Dios aún acompaña a muchos que no están amando a Dios de verdad. Pero pues yo ya lo comprendo, la palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, pero es que hay muchas cosas que recién comenzando tú te ponen en pie de duda, mis hermanos. Entonces le dije a mi Señor, en el árbol que me ganaba grabar antes, allá al final, bien lejos, iba a grabar, pero estaba pensando en mi Señor, como siempre debemos hacerlo, mi hermano, hablar con Él. Y decía yo, Padre, ¿será que de verdad yo hago cosas que no es necesario hacer? De exigir tanto, de exigirme tanto, de esforzarme tanto. Pero yo encuentro que sí, mi Señor, que está bien. Pero ¿por qué todos no lo hacen? ¿Por qué todos veo que no lo aman? A lo mejor yo estaré mal. Miren lo que llegué a hablar con mi Señor. A lo mejor yo estaré mal, mi Señor. A lo mejor no hay que hacer tanto y usted igual está con nosotros. Usted igual nos va a salvar. A lo mejor no hay que forzarse tanto, pues está escrito todo lo contrario, mi hermano. Entonces no salgamos a la luz de la Escritura, que ellas nos aclaran todas las cosas. ¿Estará mal esforzarse tanto, mi Señor? Y empezó a desfallecer un poco mi fuerza, mi hermano. Pero eso es para ponerle ejemplo de que la palabra no pasa en balde. Y dice que si fuese posible engañará aún a los escogidos.
Y pueden ver las dudas que causa el cristianismo de hoy en día. A un hijo de Dios, a alguien que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y muchos han caído por eso, mi hermano. Porque han sido bautizados por el Espíritu Santo y se han quedado en esos lugares del enemigo. No que no se queden, mi hermano, o que se vayan, sino que tienen que permanecer en lo que Dios les ha dado, en oración, ayuno y una relación constante con el Señor. No vivir una vida conforme los que están viviendo ahí en ese lugar de donde se reúnen. No. Aquí es cada quien, mi hermano. Pero si no tenemos a alguien que nos dé estos consejos, mi hermano, entre nosotros mismos, entre hermanos, para ya saber lo que otro ha pasado y que casi ha estado al borde de la muerte por esas cosas, y vosotros comenzando, pues aquí gracias y gloria a Dios que Él lo permitió en mí para yo contarles respecto a esa experiencia, de que el evangelio que hay hoy en día es parte de la red para engañar aún si fuese posible a los escogidos, porque es algo que te confunde, mis hermanos. Cuando estamos comenzando en los caminos de Dios es algo que te confunde, porque lo que a Dios a ti te enseña y te pone de prospecto, te demuestra y pone frente a tus ojos, es algo muy diferente a lo que andan predicando, a lo que están viviendo todos los que se dicen cristianos hoy en día, o la mayoría. Es algo muy diferente. Y al poner tus ojos espirituales en la balanza del Señor con lo que Él te ha enseñado, te empiezas a dar cuenta que los que sí han guardado la palabra son los que en otro tiempo, tú sin el Señor, los otros le llamaban locos, fanáticos, y son muy pocos, y que no se juntan mucho con ellos por su locura o fanatismo según los cristianos mundanos. Y tú te empiezas a dar cuenta que ese loco y ese fanático realmente ama a Dios, que ese loco y ese fanático es siervo verdadero de Dios, y que cuando ese loco y fanático te habla, sientes el fuego de Dios, porque tú ya eres parte de lo mismo. Entonces, mis amados, no seamos engañados del mundo, que hablen lo que quieran, mi hermano, hasta el stop que les ponga Dios. Y si Dios les da palabra para reprenderlos y hablarlos en buena manera, pues hacedlo. Pero no nos dejemos debilitar, mis hermanos, por lo que diga el mundo. Aunque se digan pastor y ministro, aunque se digan que son grandes ministerios, pues de a dónde habrán recibido su ministerio, mi hermano. Porque hay ministerios que han sido dados por Dios, pero han sido engañados. Y los ha robado el ladrón de ladrones, el enemigo. Pero hay otros ministerios falsos que nunca ni han sido dados por Dios, ni reconocidos en el reino de los cielos, sino que son ministerios de engaño, para perdición de las almas. Y esos son cosas totalmente del enemigo. Entonces, mis amados, comprendemos estas cosas. Las trampas están todas aquí en esta tierra. Hay mucho más que hablar respecto a eso, mi hermano, aún en el sueño y en la visión. Pues lo que yo vi en esa visión primero eran muchas cosas que se parecían graciosas y chistes y cosas de humor. Pues tal cual como en esta tierra, comenzaron prudentes, como chistes más prudentes. Y hoy en día no hay broma, no hay chiste que no sea a lo sexual, a lo pornográfico, a lo inmundo, al pecado. Así también pasó en esa visión. Luego de esa visión, pues, fui a los frutos que se estaban obteniendo aquí. Por eso debemos tener cuidado a qué espíritu estamos trabajando, mi hermano. No podemos llegar y predicar cualquier cosa. Tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios para que nuestros frutos sean frutos de buen árbol, de Cristo. Porque si predicamos un evangelio que dice ser de Cristo y no lo es, estamos cosechando fruto podrido, como el Señor me mostró al salir de ese lugar. Mi gente afanada, trabajando y cosechando una fruta llena de hongos, de llagas de hongo y pudrición. Y decía, guácala, Señor, ¿y eso para qué? No sirve para nada.
Y recordaba de mi casa, o sea, de mi reino, de a donde había bajado. Y decía yo, pero ¿cómo cosechan eso como algo muy importante? Aquí, Señor, no sirve para nada. Allá en mi casa todo es perfecto y está tan bien. Y allá hay frutos tan exquisitos. Y ellos lo cosechaban de una manera tremenda, mis hermanos. Eso representa los frutos que muertos de esta tierra, las ganancias, el dinero, tus casas, posesiones, que van a quedar en nada, un fruto que no vale nada, podrido. Pero también representa, si tú te metes en lo religioso, si tú predicas un espíritu que no es de Cristo, tú te sales de la palabra y lo que hay en ti es un espíritu engañador que distorsiona la palabra, que hace que no concuerde la palabra, que luego lees una parte y concuerda en lo que tú predicas o en lo que tú exhortas, pero luego lo que tú exhortaste de esa palabra lees otra y lo contradice. Es porque el espíritu que hay en ti es un espíritu de engaño. Y los frutos que salen de tu predicación son frutos podridos. O sea, los que creen y los que aprenden de ti son corazones podridos, avaros, que no aman a Dios, que no aman a su prójimo, que son amadores de sí mismos, que tienen su confianza en el dinero, en la riqueza. Son frutos podridos, mi hermano, son frutos poco esforzados, que lo único que quieren es bendición de parte de Dios, lo único que quieren es comodidad de parte de Dios, pero más no cosas que aprovechan en el reino de los cielos. En cambio, mis hermanos, los que predicamos la verdad de la palabra, los que predicamos a Cristo por medio de su Espíritu Santo, los frutos, sean pocos o muchos, son frutos que tiran para vida eterna. ¿Por qué? Porque son hermanos y hermanas, porque aquí todos somos hermanos o hermanas. Son hermanas fuertes en el Señor, fuertes en la palabra, dispuestos a todo por Dios, amando a sus hermanos, predicando, dispuestos a dar la vida por Cristo y por el reino de los cielos. Entonces, ¿qué mejores frutos, mi hermano? Entonces ahí tenemos que ver a quién estamos predicando. Si estamos predicando al agua viva, al pan del cielo, al olivo verde, a Cristo, o estamos predicando un falso Cristo, un espíritu engañoso, una doctrina de demonio. Entonces, si estamos haciendo esas cosas, busquemos a Cristo, arrepintámonos pues, y busquemos la verdad del reino de los cielos, para dar frutos para vida eterna. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Él haga su voluntad para siempre. Sigamos adelante en el Señor. Sigamos adelante en el Señor. Y sabemos que nuestro Señor ya viene. Como decía un hermano ayer, la paciencia y otras cosas son unas virtudes del Espíritu Santo. Son cosas del Espíritu Santo. No porque pase un día, 2 días, 1 año, ya vamos a decir, ya no importa. Eso es una hipocresía y eso es no vivir en el Espíritu Santo de Dios. Los amo, mis hermanos, abrazos fraternales a todos alrededor del mundo entero. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Sigamos adelante en el reino de los cielos. Los amo, Dios los bendiga. Él haga su voluntad para siempre, mis amados. Y a Dios nuestro Padre sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Abrazos fraternales a todos mis hermanos alrededor del mundo entero. Cristo está con nosotros, Dios está con nosotros, nadie nos moverá. Y todo lo que nos pase, mi hermano, dificultad, prueba, confiemos en Dios. Él está tratando con nosotros. Mientras nosotros vivamos en Él y en su palabra, y todo lo que venga de parte de Él, glorifiquemos a nuestro Dios. Y gloria a Dios para siempre, gloria a Dios para siempre y gloria a Dios para siempre. Bendito sea nuestro Señor. Los amo, mis hermanos. Abrazo fraternal a todos mis hermanos alrededor del mundo entero. Amén.